El año pasado denuncié a mi padre por violencia intrafamiliar. Mi padre ha sido violento en todas sus formas. Abusó sexualmente de mi hermana desde sus 3 años en adelante, siendo él HIV positivo. Afortunadamente no la contagió, pero yo soy testigo de sus ataques de pánico, profunda crisis de angustia, y sé por ella que en varias oportunidades pensó cómo quitarse la vida. Pero mi hermana ha sido mucho más fuerte y valiente y se ha rodeado de gente que la quiere. En lo que a mí respecta, como hermano mayor, luché con y por ella todos estos años. La denuncia fue hecha, la denuncia penal por abuso sexual agravado. Mi padre fue notificado de esta denuncia penal hace 3 semanas, yo de viaje, y al no querer enfrentar todo lo que había hecho, la atrocidad, la barbaridad que había cometido, decidió quitarse la vida. Mientras todo esto ocurría en mi casa, en una casa con un padre violento, abusador, un tío en quien yo confiaba, que cumplió en muchas situaciones el rol de padre conmigo. Ese tío se aprovechó del contexto de vulnerabilidad extrema en el que estaba yo y abusó sexualmente de mí y de mi hermano desde los 6 años en adelante. Advertí y se podrán imaginar, en una casa así, mis padres no hicieron nada. Y yo seguí siendo abusado una y otra vez, y mi hermano también. A esta persona, que se llama Elvio Vila, fue a la primera persona que denuncié en todo este proceso judicial. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Lo que acaban de ver fue un momento muy impactante, demoledor, el testimonio de Juan Pedro Aleart, reconocido periodista rosarino, que contó en su propio noticiero esta historia de abusos intrafamiliares realmente escalofriantes. ¿Quién es Juan Pedro? Ahora lo vas a conocer un poco más. ¿Cómo fue su historia? ¿Por qué? ¿Por qué la justicia ahora no puede darle una respuesta a esta lucha tan enorme que ha tenido todo este tiempo? Hola, Juan Pedro, ¿cómo estás? Hola, te saludo. Muchas gracias. Ya nos saludamos recién, voy a acercar un poco la silla. La verdad, Juan Pedro, que estamos todos muy impactados, ¿no? con lo que contaste primero, porque obviamente nadie sabía, y después por la manera, ¿no? Se nota lo procesado que lo tenés en algún punto y lo herida, lo abierta que está esa herida aún también. ¿Por qué ahora? ¿Por qué decidiste contarlo? Porque no aguantaba más. Son muchas cosas que empezaron a salir. Es una película de terror. Yo decía, todo esto es cierto, porque no... Es mucho, ¿no? Y fue muy largo el proceso, muy difícil. Fue difícil hacer la denuncia porque siendo una persona conocida en Rosario, hombre, denunciarlo era difícil. Lo denuncié, me costó mucho. ¿Cuándo denunciaste? 2022. Después fue difícil todo el proceso judicial, abogados que hicieron de las suyas en el medio, hubo también los fallos de la prescripción, esto que escuchaban recién. Sí, esto es tan importante, ¿no? Me imagino la cantidad de veces que habrás presentado casos de este tipo, ¿no? Sí. Haces un noticiero, sos periodista hace mucho tiempo. Me imagino lo que te habrá removido cada vez que presentabas estos casos, cada vez que se pedía justicia y te toca ser protagonista vos ahora y vivirlo en carne propia. Por eso es tan importante lo que vos estás diciendo y cómo lo estás diciendo, ¿no? Sí, y ojalá que sirva para mucha gente. O sea, la justicia te dice, todo está fundado, como dijiste, probado, pero no podemos hacer nada. Esas palabras usaron, el juez Malaponte usó esa palabra, esas dos. Literalmente, está grabado en la audiencia, está en los escritos, creíble y fundado, pero está prescripto. Es decir, pasó, hay pruebas, porque presenté muchas pruebas, pero está prescripto. Prescribe para la justicia, pero no prescribe para las víctimas. No prescribe nunca. Nunca. Hay imágenes, situaciones, uno puede sanar, yo estoy mucho mejor. Fui diferente cuando lo hice consciente. ¿Y qué te ayudó a denunciarlo y hacerlo consciente, digamos, decirlo, ¿no? Sí, fui acumulando mucha bronca, muchas situaciones que sentía que eran muy injustas. Me ayudó mucho, toqué muchas puertas.
la justicia me dio la espalda. Tuve muchas puertas en el camino y hace un mes y medio, 2 meses como mucho, pude hablar con la ministra de Seguridad, con Patricia Bullrich, a quien estoy muy agradecido por su humanidad y por su forma de entender esto. Hay personas que no terminaron de entenderlo, de comprender lo que significa este tema de la prescripción. Gente que ha tenido en sus manos la posibilidad de cambiarlo, con la que yo hablé en Santa Fe y no bueno, hay una ley, ¿no? Debería haber una ley para que este tipo de delitos no prescriban. Porque no prescriben para la víctima. Exactamente. Porque son también de lesa humanidad. La ley existe, pero existe desde el año 2015 y siempre el debate de lo mismo. 2 años. ¿Qué pasa para atrás? Claro. Esto fue 2 años, la denuncia fue 2 años antes de que... O el delito. O sea, por 2 años... No, los delitos, en realidad los abusos empezaron desde los 7 años en adelante. Quiero aclarar también que los abusos sexuales pueden ser de diferentes formas, de distinto tipo. Obvio. Hay un montón de formas de abusos sexuales. ¿Cuándo tuviste registro de que era abuso? Porque me imagino que cuando sos muy chico, y vos mismo lo contabas en tu relato, tu papá lo hacía ver como un juego con tu hermana. ¿Cuándo tuviste conciencia de que eso te lastimaba? ¿De los abusos que yo sufrí o de los abusos a mi hermana? Las dos cosas. Primero, lo que salió en mi familia fue un secreto que estaba muy oculto. Toda la familia sabía que mi padre era HIV positivo y nosotros no sabíamos nada. Nos enteramos después de meter presión. ¿Ya de grande te enteraste entonces? Sí, en 2020, en plena pandemia. Y automáticamente, a partir de eso, salen a la luz los abusos de mi padre a mi hermana, con todo esto que acabo de contar, y al poco tiempo nos reunimos en la casa de este tío, de estos tíos, que yo no era consciente de lo que había pasado, no era consciente ni imaginaba que lo que había pasado había sido abuso, no recordaba un montón de situaciones que no recordaba, y fuimos a contar que mi padre HIV positivo y que había abusado de mi hermana, y lo vi a este tío llorar así, pero desesperadamente, era muy llamativo como lloraba, me llamó la atención. Y al día siguiente fui a terapia y le dije a mi psicoanalista, le digo, me llamó la atención cómo lloraba. Contame un poco más. ¿Y qué hacían con tu tío? ¿A dónde iban? Y empecé a hablar. Y empezó a salir todo, con pesadillas. Me acompaña Joana, que es mi compañera de vida en esto, que ha sido fundamental para mí. Se despertaba conmigo, con las pesadillas, los gritos. Un montón de síntomas. Y los abusos los empecé a sentir como si hubieran ocurrido ayer. Vos esto lo habías tapado, o sea, estaba bloqueado. Olvidado. Es que claro, todos nosotros estamos acá en casa, tenemos mecanismos de defensa. Por supuesto. Mecanismo de defensa, la negación, el olvido. ¿De qué te defienden? Del dolor que implica aceptar, hacer consciente que fuiste abusado por alguien en quien vos confiabas. Que te tenía que cuidar. Que te tenía que cuidar, ¿sí? Y por eso lleva tanto tiempo. Porque cuanto más doloroso y más fuerte es el trauma en una persona, es más difícil de sacarlo a la conciencia, más reprimido queda en el inconsciente. O sea, que vos empezaste a hablar y ahí tuviste conciencia de que vos también habías sido víctima como tu hermana. Sí, me costó muchísimo aceptarlo. Pero fue saliendo todo. Había situaciones que los abusadores en general lo que hacen es embaucar a la víctima. Claro. Le hacen creer que es un juego, que es algo divertido, que no pasa nada y lo que te están haciendo es el mayor daño de tu vida. En general son así y es muy difícil también de salir del círculo de los abusos intrafamiliares. Claro. Yo a mis padres cuando tenía 12, 13, 14 años, y esto está en la causa y mi madre lo reconoce, mi padre en su momento también fue a declarar, obligado por la justicia, pero fue a declarar y reconocieron ambos que yo les dije que algo estaba pasando. Esta persona
mi tío, el que abusó de mí, de mi hermano y de otras personas, que también están en la causa, que también lo denunciaron penalmente, esta persona se valía de la educación sexual integral, porque daba clase de educación sexual integral en una escuela, Dios. para decir, te estoy ayudando, te estoy enseñando, y en realidad estaba abusando de mí. Qué bárbaro. ¿Tu mamá qué rol tuvo en todo esto? Mi madre ha sido víctima porque mi padre fue muy violento. Las discusiones de mi casa eran permanentes, todo el tiempo, y violentas. Ha sido víctima, pero también, inevitablemente, tengo que decir que ha sido cómplice. O sea, me cuesta, me duele en el alma, porque es mi madre. Pero ¿Cómo tomó ella todo esto? es muy difícil de hablar. Sí, me imagino. Niega todo. Pero bueno, yo de eso no quiero hablar y... no es que niega una gran parte, ¿no? O sea, niega su responsabilidad, la culpa Es su está en proceso. otros. Es Sí, su proceso. sí, pero nos ha hecho mucho daño. Hablo por mí, me ha hecho mucho daño y yo corté vínculo hace tiempo con mi madre. Ujú. Cuando empecé a hablar y notaba que no había reacción. Estaba diciendo que mi hermana, su hija, abusada por su marido, en la casa donde ella vivía y a veces situaciones de abuso que se presentaban adelante de ella. Sus 2 hijos abusados. Y qué valentía la de ese nene que le dice a la mamá semejantes atrocidades, porque hay que situarse en una criatura que le está diciendo eso a su mamá. Claro, yo lo que dije en ese momento, dije, el tío me está enseñando educación sexual, me enseñó a poner el preservativo, por ejemplo, eso Claro. es lo que les dije. Claro que todo esto está en la causa, lo digo yo, lo dice mi madre. ¿Tu papá aceptó algo de todo esto antes de quitarse la vida? ¿Cómo? ¿Aceptó algo tu papá de todo esto antes de quitarse la vida? Entiendo que no encontró manera, ¿no?, de atravesar esto. Yo corté vínculo con mi padre mucho tiempo. Haber abusado a mi hermana, no. Al contrario, siempre la trató. De hecho, lo hizo en los últimos mensajes antes de quitarse la vida en las El redes último sociales. posteo que él hace en las redes sociales, más bien todo lo contrario. La trata de Claro. enferma Le echa la culpa a ella de lo que hizo. y habla Y de a una tu madre ideación también. enferma. Y ese Sí, último le echa la acto. culpa a la hermana, mi tía, por no haber actuado. Y ese último acto de suicidarse, ¿no? Madre. De victimizarse él. Es que eso es lo que hacen Finalmente. los abusadores, en general. Se victimizan. O sea, en una audiencia, a mi tío, en la segunda audiencia, que yo me saqué las ganas de decir tantas cosas, con la ausencia de su abogado, se acercó a quien era mi representante en ese momento, una mujer, le tocó el brazo y le dijo, acá la única víctima soy yo. Y eso yo lo sentí como un abuso de nuevo. De nuevo, exactamente. ¿Es el hermano de tu mamá? No, el hermano de mi mamá es totalmente diferente. Pero Es este hombre que vos estás acusando... Es el Tío. marido, el esposo de la hermana de mi papá. Ajá, ajá. Sí, Un tío político, político. claro. Y es que trabajaba en la Universidad de Rosario, con cargos catedráticos, correcto. en claustros universitarios, un alumno. Mira, directivo del Centre Català, que es una institución cultural, directivo, y seguía participando aún con 2 denuncias penales por abuso sexual, la Qué mía y increíble. la de otra, de La una alumna. exalumna. Más los casos, mi hermano declara abusos, pero no se anima a denunciarlo. Y las amigas, hay una amiga de esta chica que también declara el mismo abuso. Directivo del Centre Català y formaba parte de las actividades culturales rodeado de nenes. Claro. Yo le dije, le hablé con el presidente, tremendo. que él me invitó a su casa a tomar un café. Yo tenía toda la carpeta del legajo preparada en mi casa a la hora de ir, lo llamé. Yo quería contarle todo esto, quería advertirle y nunca me atendió. Y todo eso es ¿Sigue trabajando? acá adentro, No. en donde en el Centre Català, la verdad que no lo sé. En la facultad el rector actuó y lo desplazó, lo Pero suspendieron. perdón, actuó después De que yo hablé. de Claro. que vos en el día de ayer Claro. hablaste teniendo como Tal. institución
sobradas pruebas. No era necesario efectivamente Claro, porque esperar. había una alumna que había denunciado también. Exactamente, esperar a este acontecimiento televisivo, periodístico. Que De Juan Pedro revictimización, porque hay que además, decirlo, ¿no? exacto, Para vos sí. volver a contar todo esto en cámara, volver a relatarlo, o sea, es volver a, de alguna manera, Sí, ¿no? sí, Vivirlo. yo creo, en cuanto a la revictimización, que es una palabra que se usa mucho, lo que yo siento y pienso al vivir todo esto, que la peor revictimización es la de no enfrentar todo esto. Claro. La de no enfrentarlo y de no hablar. Porque te sentís, se repiten los síntomas, se repiten. Esta persona, director del área de formación docente de la Facultad de Medicina. Sí. O sea, formaba a los docentes de los futuros médicos de Rosario, con 2 denuncias penales. Yo cuando en el 2021 lo cité, un año antes de hacer la denuncia, lo cité en un bar para decirle que ya era consciente. Le dije, yo ya soy consciente que todo lo que vos me hiciste es un abuso sexual a mí, a mi hermano. Me descargué, le dije que las iba a pagar y me dijo que él tenía amigos importantes en la universidad que lo iban a ayudar. Y después en todo el proceso judicial, que tuvo 2 abogados, los 2 abogados con trayectoria en la universidad, docentes, eminencias universitarias, profesores de los abogados, en ese momento que eran mis abogados. Bueno, no mentía, lo Estoy ayudaron. haciendo una descripción de hechos, digamos, que cada uno saque la conclusión que quiera. La cuestión es que hasta ayer que yo hablé, era el director del área de formación No, la docente. conclusión es que las instituciones esperaron los tiempos televisivos y no obedecieron nunca a los tiempos de la justicia. Siempre decimos aquí lo importante es efectivamente que nosotros tomemos nota, impulsemos, como vos solés decir, Mariana, muchas causas desde ya, pero a veces, como en esta historia, hay sobradas pruebas antes como para que una universidad pública actúe como corresponde antes de que en todo caso vos hables. Juan Pedro, hay algo que vos hiciste ayer que a mí me parece monumentalmente importante, te lo quiero decir, que es cómo convertís tu relato en un llamado a aquellos hombres abusados, especialmente a los hombres abusados, no a las mujeres abusadas, a los varones víctimas de violencia sexual que por a veces vergüenza o por intentar incluso no perder su masculinidad, no sentirla en jaque o por un sinfín de razones que seguro tenés analizadas, no hablan. Me gustaría que esta oportunidad la uses también para eso, para que le hables a los hombres abusados. Te agradezco que me preguntes y que me den la oportunidad para hablar de eso porque me parece muy, muy valioso y muy importante a poder ayudar a los hombres, como dijiste, a las mujeres también. Sí, lo que pasa es que las mujeres nos han demostrado que han sido más valientes, me parece, que los hombres. Tenemos que aprender de eso, porque en todos estos años se han liberado y pueden hablar y lo denuncian con mayor facilidad que los hombres. Y entiendo a los hombres que son muchos, Claro. Que fueron abusados hace un montón de años, no importa cuándo. Pero conozco casos, porque todo este proceso fui hablando con amigos, con conocidos, para exteriorizar lo que sentía y todo lo que estaba pasando, y me decían, yo también fui abusado. ¿Cómo? Sí, por tal persona y pasó esto. Y resulta que esas personas, por ejemplo, no se lo habían contado a su novia, a sus amigos. Digo, ¿hablaste con tu psicólogo o no? ¿Cómo no? No, me dice, la primera vez que lo hablo. Digo, por favor, habla con tu psicólogo. Es muy importante. Había tenido adicciones a las drogas. Y fue y lo habló y se sintió liberado. Pero yo entiendo que los hombres nos cueste tanto denunciar. A mí me costó horrores. Porque de verdad te sentí denigrante, es muy avergonzante. De hecho, los porcentajes de las denuncias son ínfimas de hombres. Cuando vos hablas en la justicia de cualquier provincia, las denuncias de hombres son ínfimas. Ahora, quería preguntarte puntualmente con respecto a los procesos judiciales, a la denuncia con tu padre, que ahora por supuesto quedó extinta porque él se suicidó, pero la de tu tío, vos decías que los fiscales te dijeron que estaba sobradamente fundado, los jueces, perdón, en las pruebas y demás. ¿Cuáles son las pruebas que pudiste presentarle? Digo, ¿son testimonios, son pericias psiquiátricas? ¿Cuáles son las pruebas que les pudiste presentar para que ellos entiendan que estaba fundado? Los jueces me dijeron eso y un fiscal, el doctor Diego Meinero, con todas las pruebas que ahora voy a mencionar, decidió imputarlo, o sea, llevarlo a audiencia imputativa. Presenté 3 informes psicológicos de 2 profesionales distintas, de 2 psicólogas distintas. Yo también necesitaba tener, o sea, para ir a la justicia, o sea, tenía que ir con todas las pruebas posibles. Obvio. Me hice el test de Rorschach, que es terrible el test de Rorschach, o sea, pero si tienen dudas, si fueron abusados, háganlo, porque... A ver, ¿me los podés contar? Brevemente, son láminas que tienen manchas
indefinidas. No me acuerdo si son 10, 12 manchas. Pueden buscar en internet, es un test muy conocido en Estados Unidos internacionalmente. Se suele usar mucho para ingresar a los trabajos, por ejemplo. Claro. No sé si, si esas manchas que menciono, pero cada uno ve cosas diferentes. En este estudio, cada uno verá algo diferente en esa lámina. Mira, ahí tenés. Y yo, Claro. Exacto. Sí, claro. Sí, lo hemos visto alguna vez, claro. Y yo las cosas que todo lo que le relaté a la psicóloga Liliana Pernetti, su nombre, me dieron todos los indicadores de abuso positivos. Con eso fui a la justicia, presenté eso. Mi hermano va a declarar, porque lo llaman la justicia a partir de mi denuncia, y declara los mismos abusos de mi tío que me había hecho a mí, los declara mi hermano. Esta chica se suma, la ex alumna de la Escuela Integral de Fisherton, no de la universidad, porque además fue directivo de una escuela y docente de educación sexual integral, como decía antes. Increíble. Esta chica, que lo tenía hacía mucho tiempo guardado, lo denunció penalmente, se tomaron testimonios y con todo eso es que el fiscal... Esas son las pruebas en este caso, porque en estos casos, en este tipo de abusos, no hay otra prueba que esa. No hay exámenes médicos porque fue hace mucho tiempo, no hay cámaras de seguridad. Está probado. Este hombre es un abusador. La justicia dice esto prescribió, o sea que este hombre no va a tener ningún tipo de pena por lo que sucedió, más que la condena social. O el juicio de la verdad. Eso o el es lo juicio que por te la iba a verdad. decir. Si estabas analizando. Pero sirve. No sirve para nada. Sirve. No Juicio sirve de la para nada. verdad sirve. Perdón, para mí no sirve para nada. ¿Qué es el lo que juicio por la pensás? verdad? No sirve para Lo nada. expliquen, pero para mí sí. Bueno, pero eso es otro Vamos a explicar de una qué se posibilidad trata. que pueda Pero habilitar. te hago una Un pregunta. juicio, igual que el otro juicio, nada más cuando termina, No le hay dice, pena. usted es culpable y se No va hay caminando. pena. Claro. Claro. Pero Es Juan más Pedro, social, ¿qué como una- pensás? es algo social. Sí. ¿Qué te ayudaría? Una persona que pasó por todo lo que pasaste vos, tu familia, que viviste, o sea, ¿qué podría hacerte sanar mejor, ¿no? tu herida? Cada uno tiene su búsqueda y su proceso y cada uno necesita algo diferente. Yo coincido con él con respecto al juicio por la verdad. Cada uno también tiene una perspectiva Sí, son opiniones, diferente. por supuesto. Pero Porque verdad por última es, te digo, ya no necesitamos probar que es verdad. es que claro, O sea, verdad yo es, ya sé que es verdad. claro. No hace falta que un juez me diga que es verdad, yo ya sé. Porque o sea, es un proceso judicial, como lo explicaste perfecto. Lo mismo. Es un proceso judicial que al acusado se lo declara culpable, si hay pruebas, obviamente, pero no lo condenan. Entonces yo digo, ¿qué sentido tiene? Es como sacarla muy barata el juicio por la verdad para el abusador. Es muy barata. Es como para el abusador para tirarse a un chiquero lleno de barro, lo decía ayer, Sí. y salir con una manchita en el pantalón sin que nadie se diera cuenta. Y las consecuencias de un abuso son muy graves. Sí, yo coincido con vos y escuché esa metáfora que utilizaste y coincido, pero la verdad es que también hay todo un tema social y hay un tema que siempre hablamos que es el de la cancelación. Es decir, una condena en un juicio por la verdad, por más que no sea efectiva, podría servirte a vos para resguardarte a futuro y también, de alguna u otra manera, para el resto de la sociedad, para saber que esta persona realmente cometió un delito, que no fue punible por la prescripción. ¿Pero quién se entera? Pero- No se entera Se nadie. enteran más por la televisión, se enteran más así. Nadie, claro. Pero por la verdad le ponen un Pero antecedente. te jugás a lo que pasó, por ejemplo, con Jay Mamón. Pero Ponele. precisamente para no seguir abonando la teoría de la cancelación, que muchas veces parece que a cualquiera de nosotros se nos ocurre cancelar a alguien y lo logramos, son las instituciones, Claro, las que como tienen esta que- claro. historia Claro. acaba de revelar, Claro. las primeras en cancelar. La Claro. Universidad Pública de Rosario, concretamente la Facultad de Medicina, fue la primera en cancelar. ¿Por qué? Porque lo apartó a ser de un cargo docente cuando debería haberlo apartado antes por los Años. mecanismos legales. Claro, entonces... Sin embargo, actúa con los tiempos de la televisión. Vuelvo a decir esto. Claro. Entonces, ¿quién cancela? ¿La televisión? ¿Los medios? No, No, cancelan no. las instituciones. Cancelan, Exacto. pero Por pero omisión. a posteriori, ¿no? Y quiero Claro. retomar el tema de los tiempos, Juan, porque otro de los puntos que vos decías, uno era lo que retomaba Franco respecto de ayudar a los hombres y la otra es la cuestión de los tiempos, ¿no? Que en esto no hay distinción de género. ¿Qué importancia le das a este momento, incluso para otras personas, para otras posibles víctimas, de decir, cuando se argumenta de, bueno, pero ¿por qué no lo denunció antes? ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Cómo te parece que pesa eso?
¿Que pesa en qué sentido? ¿Desde qué lugar? Que pesa en tu propia historia y que pesa para las víctimas, para que le No, crean a una víctima. Que te digan con todo... ¿Por qué no lo denunciaste? Claro, con todo lo que te cuesta recordarlo, aceptarlo, con todos los síntomas que son terribles, cuando sos abusado de chiquito. Los abusos sexuales infantiles son gravísimos. O sea, el abusador se aprovecha de la inocencia. Yo me pregunté tantas veces, todo este tiempo, cuando veía a un hombre, a un padre con una hija, de la edad de mi hermana en ese momento, digo, ¿cómo mi padre pudo haber hecho semejante No me entra en la cabeza. Y lo mismo años tenía tu hermana? Desde los 3 años en adelante. O lo mismo con mi tío, con mi hijo y con mi hermano. ¿Cómo pueden hacer eso, no? Y que te cueste tanto, que te anime a hacer la denuncia, que vaya, con todo lo que implica meterse en los pasillos judiciales, la frialdad de los jueces, y que te digan, ¿por qué no lo denunciaste antes? Porque la prescripción es eso, más o menos. Tendría que haberlo denunciado antes. Sí, muchas gracias. Igual hay una doble es? pauta, Juan Pedro, porque acá es bueno contar al televidente, cuando se sanciona la ley en el 2015, toma esto que vos estás diciendo, que es el tiempo de la víctima. Entonces la prescripción se suspende hasta que la víctima pueda hacer una denuncia. Si el delito hubiera ocurrido después del 2015, después de noviembre, por la vigencia de la ley de 2015, hoy estarías en juicio como corresponde. Claro. Bueno, pero las leyes no son retroactivas. No, entonces, la ley sí, penal no es retroactiva. Y hay que resaltar que esta ley no sea retroactiva teniendo en cuenta los no tiempos se puede, que a veces lleva para una es un víctima principio fundamental poder del denunciar. derecho. No es puede un principio ser. fundamental del derecho. Hay teorías, hay que teorías, resaltar, hay teorías que son un poco controvertidas, pero existen, hay planteos sobre argumentar de que estos delitos podrían ser de lesa humanidad y transformarlos en imprescriptibles. Claro. Para poder sortear estas cuestiones. Son teorías. Hay un caso igual. En la realidad no parece- es. En la realidad no, Claro. lamentablemente. No. Eso quizás No. lo debería explicar mejor Fernando Soto, que es mi abogado, y es un honor para mí que sea Sí, él. sí. Pero hay convenciones internacionales Sí. del 94 que deberían ser consideradas constitucionales Ujú. y que harían que estos casos no quedaran prescriptos. Claro. Exacto. Totalmente. Porque La están por convención. arriba, Claro. los acuerdos internacionales por arriba de las leyes Claro. locales. Claro. Sí, eso es verdad lo que dice él. Sí, total. De todas maneras, nosotros estamos batallando siempre en los medios por eso. Y acá hay que resaltar muchísimo la figura de Roberto Piazza, que fue que con la ley Piazza Piazza. habilitó todo este tema del tiempo de la víctima. Que primero por la ley Piazza fue los 18 años. Sí. Claro. A partir de los 18 Claro. años. Y En el A partir de la 2011. reforma del 2015 es esto. Claro, en el Pero 2011. Pero lo que dice Juan Pedro es verdad. La justicia, porque tengo entendido que hay un recurso en la Corte de Santa Fe, ¿no? Sobre este tema. El caso lo llevé a la Corte de la provincia. De la Está muy provincia. La bien. Corte de Y Santa Suprema Fe Corte. podría basarse en Correcto. tratados internacionales que tienen estatus Y constitucional. hay De hecho- 15 casos en la Corte de la Nación esperando que la Corte Mm. hace años defina sobre Claro. esto. Hay un Exacto. montón de gente que está esperando que la Corte de la Nación defina si estos casos están prescriptos o no, valiéndose de los derechos internacionales, Claro, los exacto. acuerdos Están Están anteriores ocupados a 20. haciendo Aparte, política. sí, están Desde con la otra. lógica, desde el sentido común, ¿no? ¿Cómo decir que esto está prescripto? Si no prescribe nunca para quien lo sufrió. O sea, desde el sentido común no está prescripto. Para vos esto nunca se va a pasar. O sea, ya está, lo tenés la cicatriz, la tenés. Sí, sí. Se puede sanar. De hecho, yo he sanado mucho y cada vez estoy mejor. Me imagino que- estaba muy mal, es una procesión interna muy fuerte. Pero Seguro. hoy me siento mucho mejor. ¿Y sentís que después de haber hecho la denuncia empezaste a sanar más? Digamos que eso Sí. te ayudó a salir más rápido adelante. Sí, Mariana, es muy reciente, pero cada vez que yo avancé en una etapa, primero la denuncia, después las audiencias, en cada etapa, desde lo cité en un bar y le dije que me había abusado, cada etapa Te empoderó. sí, vas tomando confianza y cada vez te sentís mejor. Juan Pedro, Para mí lo de ayer fue fundamental. eso te quería preguntar. ¿Cómo fue tomar la decisión de hablar frente a cámara de tu caso? ¿Con quién lo hablaste? ¿Lo hablaste con tu hermana, con tu hermano? ¿Cómo fue que le comentaste a tus compañeros No, que lo querías hacer? la posibilidad de hacerlo público estaba desde el momento en el que yo hice consciente todo, me lo planteó mi psicoanalista y yo estaba aterrado. La verdad estaba aterrado. No quería ni hacer la denuncia, no sabía qué hacer. Pero estaba desde ese momento, ¿no? Desde el 2021 que yo hice consciente de esto, que estaba la posibilidad, pero estaba con mucho miedo de hacerlo.
y bueno, como decía al principio, se fueron acumulando muchas cosas, muchas injusticias, muchas broncas. Sentir que todo lo que estaba haciendo era en vano, que la prescripción, que los jueces, que era muy feo. Y en el medio todos los síntomas, sin poder disfrutar plenamente de mi vida. Yo podría haber perdido todo. Con depresión, con crisis de angustia profunda. Perdí el sentido de la vida, no tenía más ganas de reírme, no iba a fiesta, dejé ir a fiesta. Tengo amigos que se casaron y no fui. Y Juan, esto que estás hablando, ¿no? Que me parece tremendo, de cómo fue tu crecimiento, ¿no? A eso iba. Antes de tomar conciencia de que vos habías sido abusado, ¿cómo fue ese día a día? ¿De pequeño, un poco más grande, un poco más grande? Sí, antes de serlo consciente. Exactamente. Está muy buena la pregunta. Yo sentía mucha ansiedad. Me sentía muy ansioso. Tenía picos me sentía muy bien y me sentía muy mal. Claro. Así de hecho, por eso empecé a ir a terapia. Y todavía no sabías de dónde venía. No sabía nada, no eso. tenía la más mínima idea. Es tan importante lo que estás diciendo. Tanta gente, ¿no? Que no sabe qué le pasa, que no sabe qué tiene adentro, que está guardado, ¿no? Y que está acumulando este dolor. Ayer verte desnudarte de esa manera, ¿no? El alma, decirlo de una manera tan genuina, ¿viste? Realmente fue demoledor para todos los que estábamos viendo y me imagino también debe haber hecho en las personas que han sufrido algo semejante, debe haber dado como una esperanza, ¿no? De poder ellos también hacerlo. Me parece muy importante lo que hiciste. Bueno, te agradezco mucho. He recibido un montón de mensajes de todos lados, además de mensajes de afecto, de cariño, de energía, de darle para adelante. Y me imagino que mucha gente que te conocía no sabía de esto. No, algunos mis compañeros de trabajo, claro, yo iba a hacer el noticiero y a veces no quería hablar con nadie. No. Ahora, estaba todo acá dentro mío y... Sí, perdón, pero en honor a la verdad, ustedes son 3 víctimas. Sí, recién Cayetina te preguntaba por tus hermanos. Es inevitable hacerte la pregunta, pero tus hermanos publicaron un comunicado donde son muy duros con vos, donde ellos están absolutamente en contra de que se haya expuesto el caso. Me han escrito varias personas recién mandándome el comunicado, que fue difundido y demás. ¿Qué tenés para decir? Bueno, ahí está el comunicado. Sí. ¿Qué tenés para decir con respecto a eso? Remarco lo del principio, son 3 víctimas. Por eso también me parece importante mencionar lo que les pasa a ellos, que están totalmente en contra de lo que hiciste vos. Yo los entiendo. Somos hijos de un mismo padre que ha sido muy violento, que nos ha infundido terror. Y esto es parte del miedo también. Ahora les vence el miedo. Yo ya pasé por esa etapa. Tenés miedo, estaba aterrado a hacerlo público. Pero cada uno lo afronta de diferente manera. Y es tu historia, mi hermana, además. claro, y es mi historia y yo tengo el derecho de contarlo. Mi hermano decidió no hacer nada, nunca. Y mi hermana la había acompañado hasta en un montón de situaciones. Hasta lo último fue hacerme cargo de los honorarios de sus abogados para que haga la denuncia penal. Les puse a disposición también que lo haga público. Pero igual yo lo entiendo y cada uno tiene su forma de enfrentarlo. Lo que estoy seguro que esto es para bien, es mi historia, como decía, y tengo aparte el derecho a contarlo. de contarlo, la libertad de hacerlo público, que aparte es una atrocidad lo que pasó, es una atrocidad. Tengo el derecho, porque yo soy víctima de todo eso también, por supuesto. Y creo que esto me ayuda a mí, los ayuda a ellos, seguramente con el tiempo lo entenderán o no, no sé. ¿Tus hermanos no sabían que vos ibas a hablar? Sí, yo les dije. Ah, se lo dijiste. Y además ayuda a un montón de gente, estoy seguro. Y yo me quedo con eso. Me parece que ha sido muy liberador también decir todo lo que estuvo tan enquistado y de manera tan oscura durante tanto tiempo.
Es muy importante lo que estás diciendo y como lo decís, ¿no? Porque tenés como esa indulgencia, como esa compasión, porque sabés que lo que ellos están pasando, vos ya de alguna manera lo pasaste, Claro, ¿no? yo voy a terapia mucho, ¿no? Durante Claro. años. Es que hay que 4 trabajar veces por esto, semana. no se va solo. Esa es una realidad, no se va solo. No, y no hay un dolor más importante que otro y tu derecho a contarlo es absolutamente inalienable. Esto quiero subrayarlo, de todas maneras lo acabas de decir vos. Haces otra cosa para mí, Juan Pedro, que es fundamental. Dijiste hace un ratito que hay muchas formas del abuso sexual, que hay una caricatura en la mayoría de las cabezas muy, pero muy asentada sobre qué es y qué no es abuso sexual, porque un montón de prácticas parecen no ser abuso sexual, no configurar violencia sexual, y sin embargo sí. No te pido ningún detalle desde ya sobre tu propia historia o sobre la de tus hermanos, menos aún, pero sí me gustaría que ampliaras eso, porque en este programa a diario, mirá, tenemos que hablar de esto todo el tiempo, porque nos enfrentamos con un montón de noticias Es abuso, vinculadas a no es denuncias, abuso. qué es, qué no es, y si aparece una foto que entonces sí nos parece que sí, pero la otra no, se contraponen voces como si fuera un partido de fútbol, como si hubiera un bando y otro, concretamente. Entonces, me parece que tenés que aprovechar, humildemente, te lo digo, tu deambular por espacios como este para ampliar esa definición también. ¿Qué es exactamente violencia sexual? ¿Qué es abuso sexual? ¿Y qué no? Si lo tenés tan claro, o mejor dicho, ¿por qué es tan múltiple como fenómeno, ¿no? Cuando empezaron las mujeres, por suerte, a hablar, Sí. se hablaba también, recuerdo, de los colectivos, de los hombres que Sí. se aprovechaban de esa Sí. situación. Eso no abusos sexuales. Claro que es. Por Obvio, supuesto. claro, Sí, ya. sí, Por sí. supuesto Claro. que es abuso sexual. Bueno, con los hombres pasa algo parecido. Ujú. Si viene alguien y te toca tus partes íntimas, te dice, no te calenté, ¿por qué me tenés que Eso. tocar la...? Claro. ¿Eh? Obvio. De ese tipo de abusos hay un montón y un montón de formas. Ujú. A eso me refería. No Es quiero atravesar entrar esos puntualmente en límites. cada una de las formas, supuesto pero son que un montón. Totalmente. Cosas que a veces ni siquiera la persona tiene definido, ¿no? Como una agresión Totalmente. hacia sí, porque vos decías lo del colectivo y yo me acuerdo cuando era chica que casi uno tenía naturalizado, yo iba con el palo de hockey, ¿no? Y claro, y no. El boliche. Y no. Metían la o mano sea, por Con el ahí. boliche. Claro. Con el boliche. Exactamente. Realmente es una Exactamente. cuestión. Juan Pedro, si querés contarnos nada más, ¿cuánto tiempo duró estas situaciones? ¿En cuánto tiempo? Me quiero graficar un poco en tu vida, es decir, en tu infancia. ¿Los abusos? Sí. Desde los 7 años y en adelante, y fueron muchos años, pero de distintas formas. Fueron cambiando la forma. Yo soy Claro. más grande, entonces fue cambiando la forma. ¿Cómo te diste cuenta de que estas situaciones eran abuso? ¿Eras muy chiquito? Es que con terapia. Claro. Con Pero terapia. vos mismo decís que fuiste y elegiste a tus padres teniendo 13, 14 años. Esto no es raro, esto me incomoda. Sí, yo le dije, me está Claro. enseñando cómo ponerme un preservativo, me está enseñando educación sexual. Ah, claro, lo hacía solapado Claro. y un horror. Claro. Un Por eso horror. también me parece importante en algún momento hablar sobre la educación sexual integral. Sé que Totalmente. muchas veces hay casos de abusos sexuales que surgen de la ESI, Claro. ¿no? De las charlas en la ESI. Está muy bien y es muy valioso. Ahora, yo me pregunto, ¿quién define? ¿Quién define si un docente está capacitado, es idóneo, moralmente, de todo punto íntegro, como para hablarle a nenes, a niños, Totalmente. de algo tan importante, tan delicado? ¿Quién lo define? Porque este tipo era docente de la materia de educación sexual integral y resulta que era un abusador. Bueno, No digo que lamentablemente todo lo- han habido No, casos. pero entiendo que Es un debería estar caso. evaluado, ¿no? O sea, ¿Quién define? Lo que pasa ¿Cómo es lo que define? ¿quién define la casa también, me pregunto, ¿no? Digo, si lo dejamos solamente al ámbito de la casa, Totalmente. probablemente sea más difícil todavía, porque si eso se puede urdir en sociedad, Total. hay un telar más grande. Si eso es solamente lo que viene de la casa, digo porque es un momento muy sensible para esto, digo, no solo en tu vida, sino también a nivel más macro, a nivel sociedad. Y por supuesto, digamos que los casos específicos donde lamentablemente se dan estas cosas, como vos relatás el tuyo, y como ha sido, por ejemplo, me acuerdo, seguramente Franco se lo acuerdan muy bien, y vos también, Elvita, el de Jorge Corsi, vos, María, Sí. también, Sí, claro, ¿no? Sí. obvio. Un hombre, Sí. psicólogo de la Universidad de Buenos Aires, una eminencia absoluta, justamente que escribía sobre temas de abuso sexual y que terminó siendo un pedófilo condenado por la justicia. Digo, es muy sensible esta situación, ¿no? Y que quizás solamente quede en el marco del hogar. Lo que pasa que, perdón que me estoy metiendo acá, pero
acá es también como en el sentido de cómo concebimos a los chicos. Los nenes son, para nuestra Convención de los Derechos del Niño, son sujetos de derechos, no son un objeto de los padres. Claro. Es decir, son sujetos de derechos y no puede quedar todo limitado a lo que se le da en la casa, porque le estamos privando un montón de derechos que constitucionalmente se le debería dar. De quien tiene esta función de hacer la educación sexual integral, deberían ser personas que estén evaluadas psicológicamente, ¿no? Mínimo que una ficha limpia, que no tengan denuncia, mínimo. Bueno, en ese momento no tenía. Es que es tan amplio el tema también. Pero sí, perdón, ¿sabes qué? Y esto está en la causa también. Los alumnos de la Escuela Integral de Fisherton, está en la causa, lo declararon y lo dijeron, le decían el violador. Ay, ¿sí? Ay, por Dios. Le decían el violador, los chicos. Está ahí en la o sea, causa, que lo lo dijeron. percibían. Claro. O tal vez fueron... O algunos tal vez O algunos lo dejaron hablar. Las conversaciones eran con él, eran totalmente sexualizadas todo el tiempo. Ahora, Juan, digo, por ahí mucha gente que nos está mirando y que lamentablemente pasa por estas situaciones, ¿no? ¿Cuándo vos pudiste, dijiste que hiciste terapia y demás, ¿no? Pero ¿cuándo pudiste decir, hasta acá llegas, a mí no me tocas más? Yo empecé a alejarme de a poquito. Y ya cuando lo hice consciente, de hecho lo cité en un bar y le dije que ya era consciente y que las iba a pagar. O sea, que no me iba a quedar quieto. Ahí fue que... El límite. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Me dijo esto, que tenía amigos importantes de la universidad que le iban a ayudar. Ah, lo que... Me dijo que él en realidad con todo lo que nos hacía a mí y a mi hermano era para ayudarnos por el SIDA de mi papá. Esto del preservativo y demás. Y le dije, ni se te ocurra hablar, llamarla a mi hermana o a mi hermano porque te mato. Perdón. Y lo llamó por teléfono para hablar y mi hermano en ese momento le dijo, lo que hiciste conmigo y con mi hermano es una barbaridad. En ese momento lo dijo, después nos animó a denunciarlo. Claro. No. Me llama negativamente la atención algo que también debes tener muy trabajado, Juan Pedro, que es cómo en tu familia el hecho de que tu progenitor viviera con VIH era usado de manera muy sádica. Entiendo, esto de que ayudaba a tu padre porque él vivía con VIH. Eso es lo que él me dijo. Claro, por supuesto. Bueno, ese argumento... Me llevaba a mí y a mi hermano. Te lo dijo de grande porque vos te entraste grande también lo de VIH. Claro, yo no sabía nada. Claro. No, me enteré en 2020. Claro. Entiendo por qué tu padre nunca lo haya querido contar en todo caso, porque sabes perfectamente que vivir con VIH tiene un sinfín de estigmas y bueno, en efecto es algo que al día de hoy te puede condenar a un sinfín de exclusiones, ¿no? Pero ¿cómo fue ese proceso? Enterarte que tu padre vivía con VIH, vos acabás de contar que lo tuviste que forzar a tu madre para que... Y no porque tenga que ser una información pública, nunca tiene que ser una información pública, estamos hablando de una historia puntual, en este caso que es tu historia. Después nadie está obligado ni a revelar cuál es su estatus frente al virus, ni a no revelarlo públicamente, pero estamos hablando de esta historia, ¿no? Y a enterarme fue muy impactante. Fue muy impactante. Recuerdo que encima fue una semana antes, la misma semana que se decretó la cuarentena. Cuarentena, claro. Esa semana fue. Y yo salí aturdido. ¿Cómo te enteraste? Mi hermana empezó a hablar y mi madre fue a la sesión de su psicóloga con mi hermana y yo sabía que algo estaban ocultando, que no nos querían decir. Metimos presión y ahí se largó mi madre a hablar. Y cuando nos enteramos a todos, fue muy impactante. Yo salí de mi casa aturdido y lo primero que hice cuando salí de mi casa fue llamar a un médico que conozco, que ha trabajado mucho en HIV en Rosario y le digo, necesito hacer un examen. Yo no había forma que yo... Porque necesitaba estar seguro y necesitaba hablar con mi novia. Y decirle que mi padre tuvo SIDA todo ese tiempo. Yo no sabía, había muchas cosas que no... Terrible. Tu hermana, ¿no? Hice el examen, me dio negativo. Y ahí sí pude hablar. ¿Tu hermana ya se había hecho el examen? O sea, ¿lo supo antes que vos? Todo después. Todo después. O sea, vos fuiste abriendo camino acá. No, todo después de enterarse, me refiero. Ok. Los exámenes... Y ahora como... Claro, y tu mamá no lo había dicho antes, aún sabiendo que quizás tu hermana podía estar contagiada.
Es que salió automáticamente. Cuando salió claro. lo del HIV, salió todo el abuso de mi padre a mi hermana. Ahí está. Juan Pedro, y ahora, hablaste, tu papá hace unas 3 semanas se suicidó, pasó lo que pasó que contábamos antes, que contabas de tu tío. ¿Cómo pensás que va a seguir todo? ¿Cómo querés que siga todo? ¿Hacia dónde vas? Yo ahora quiero vivir plenamente, quiero disfrutar plenamente. Los disfrutes no eran plenos. Tenía mucha cosa acá, mucha angustia también, un montón de situaciones, así que lo que quiero ahora es vivir en libertad. ¿Te sentís más libre? Sí, y liviano. Sí. Y ahora ya con esto ya más avanzado en el camino de sanación, ahora sí siento que quiero traer a alguien al mundo, formar familia, ¿no? Era todo un tema de pensar en traer a alguien al mundo con todo esto. Qué lindo lo que estás diciendo. Atrás o adentro. ¿Cómo puedo yo como padre ocuparme de mi hijo si tengo todo este quilombo? Claro. Te estabas ocupando todavía de tu propio niño, ¿no? Sí. Esa es la verdad. Ahora recién vas a poder. Qué lindo. De hecho, hace un tiempo cuando empezó todo esto, puse 2 fotos mías de chiquito. Una estaba con mi perro en ese momento. Y las puse en la biblioteca que tengo en mi casa para verlas todos los días. Y a veces iba y le hablaba. A tu niño. Qué lindo. Le prometía que lo iba a sanar y que no lo iba a dejar solo. Y también al lado puse un daruma, que es una mitología japonesa. Yo practico karate con todo esto hace 2 años. Y la filosofía japonesa también me ayudó. Y el daruma le pintás un ojo y también lo dejás en un lugar visible. Lo dejás ahí, le pintás un ojo cuando tenés un deseo. Y abajo del daruma puse un papelito que decía sanar. Y lo dejé ahí. Y lo veía todos los días también al lado de la foto. Y dije, en un momento voy a pintar el segundo ojo, que es cuando sane. Y el daruma, la enseñanza es que él no te va a cumplir ese deseo, sino que al estar ahí y mirándote con un solo ojo, con el otro que le falta, que lo tenés que pintar vos, él no te lo va a cumplir el deseo, lo tenés que cumplir vos, trabajando. Y por eso terapia 4 veces por semana. ¿Se lo podés pintar al ojo, decís? ¿Estás preparado? Ya estamos cerca. Qué lindo. Sí, ya me siento mucho más tranquilo. Me emocionó mucho lo que dijiste, cómo hace falta cuidar a nuestro niño interior, ¿no? Y escucharlo y sanar desde ahí. Ahora seguimos charlando, no quiero que te vayas, Juan, pero tengo que hacer unos avisos y enseguida continuamos. ¿Sabías que Farmacolor tiene 3 alternativas de tinturas de larga duración? Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo. Como siempre la encontrás exclusivamente en farmacias. Farmacolor tradicional formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor Repair Gold 24K repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones sin amoníaco, Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. Ahora continuamos con Juan Pedro. ¿Sabías que con el paso del tiempo el cuerpo produce menos colágeno? Para seguir disfrutando de tus actividades diarias sin molestias articulares, presentamos En Acción Colágeno Complex. En Acción Colágeno Complex, formulado con colágeno, vitamina C y minerales. El colágeno ayuda a reforzar los tejidos conectivos. El magnesio contribuye al normal funcionamiento de huesos y músculos. En Acción Colágeno Complex, sabemos de articulaciones. Muchas gracias. Mariano, sí. Bueno, vos sabés, Mariana, que Juan Pedro es el conductor de un noticiero que es líder hace 40 años en la televisión rosarina. El prime time del mediodía es ese noticiero de 12 a 14. Yo lo que te quiero preguntar, Juan Pedro, es ¿cómo lo tomaron tus compañeros? ¿Cómo pensás que vas a encarar el lunes a tu vuelta, ¿no? El hablar de la sociedad, el hablar de los casos? Digo, ¿cómo lo ves en tu vida profesional todo esto que estás revelando en estas horas, ¿no? Te digo la verdad, Mariano, no tengo idea. No sé cómo ahora es todo muy reciente y está todo muy en efervescencia. Quizá cuando decante todo pueda saber cómo sigo con esto, porque... ¿Tus compañeros te apoyaron? Sí. También para ellos fue muy impactante. Algunos sabían algo, otros me han ayudado, otros no sabían nada, porque yo fui muy reservado con esto. Pero sí, me ayudaron. ¿Sabían que ibas a hacer ese descargo? ¿Vos habías avisado que ibas a...? Sí. Estábamos de viaje y el primer día llegamos a Ámsterdam y
y mi hermana me avisa que mi padre se había suicidado. Ah, ¿te enteraste allá? Sí. Y bueno, fue también muy impactante, muy triste también. Qué mezcla de sensaciones, ¿no? Bueno, ya dije ahí, ya está. Esto lo voy a... O sea, no, ya está. Encima había hecho publicaciones en las redes sociales, un desastre. Y dije, bueno, ya está, esto no da para más. Hay que hablar, hay que contar toda esta locura, esta atrocidad. Y bueno, lo procesé, lo pensé, el viaje fue difícil, pudimos disfrutar algo, pero había muchas cosas adentro y cuando volví... ¿Qué sentiste con la noticia de tu papá? Me imagino la tristeza que está por debajo de todo, ¿no? Obviamente, bronca, porque al mismo tiempo el hecho de suicidarse es como, claro, de alguna manera no puede ser juzgado, claro. ¿No es cierto? Claro. O sea, como que... Sí. Como te decía, fue muy impactante. Muy impactante. Y además me generó tristeza, mucha tristeza. Era mi padre, ¿no? También. Sí, pero después entendí que mi papá había tomado esa decisión mucho tiempo atrás, que fue cuando empezó a abusar de su propia hija desde tan chiquita. Claro. ¿Cómo convivía con eso adentro? Claro. Y además repetitivamente. Ya te había tomado la decisión para mí en ese momento. ¿A qué se dedicaba? Médico, cardiólogo. Médico. ¿En el hospital público también? En distintos lugares, clínicas privadas. Es decir, reconocido, un profesional reconocido. Sí, eso de reconocido, recién hablaban de un caso de un médico. De un psicólogo. Un psicólogo prestigioso. Sí. Ellos hacen parecer que son prestigiosos. Autobombo. El autobombo para ser alguien. Para generar una cobertura. Exactamente. Total. Por eso, fíjate, mi tío, directivo de la escuela. Claro, buscan títulos. Pero justamente, claro. No, de Corrientes de Gualeguaychú, el ciudadano ilustre. El que de Gualeguaychú, ¿no es? Claro, ¿No es el de Gualeguaychú? O un ginecólogo en otra provincia que en este momento lamentablemente no recuerdo, que tiene un sinfín de denuncias de violencia sexual contra mujeres, y era un reconocido. Como pasa... Justamente usó la palabra de un reconocido ginecólogo. Como pasa con pediatras también. Total. Pero Juan Cruz, el tema todo esto de las coberturas, por un lado, y por otra parte de los silencios cómplices. ¿Qué te pasó en el momento en que fuiste a buscar algún testigo o alguien que pudiera saber algo, más allá que esto sea intramuros? Pero tuviste colaboración, porque es uno de los pasos, una de las cuestiones más difíciles para la víctima. Gente que colabore, no gente que haya visto, gente que colabore. ¿Qué te pasó ahí? De buscar adentro de la familia gente... Bueno, yo lo que me encontré adentro de mi familia fue, en la mayoría de los casos, mi familia paterna, una negación. Es más, hasta me echaban la culpa a mí, que yo era un loco. Claro. Que mi hermana era una loca, que era han dicho barbaridades internamente. Por eso digo, en los abusos intrafamiliares, inevitablemente tiene que existir la complicidad. Para que los abusadores, un pacto de silencio hasta inconsciente, digamos. Sí. Porque no es que todos vinieron a decir, no digamos, pero es... Sí, es. Y encima los nenes, en este caso nosotros hablamos y no creían. Claro, nadie le creía. Hasta que pasó todo este desenlace trágico. Es fuertísimo, es como que tu caso envuelve tantas cosas, ¿no? De las que hablamos todos juntos, ¿no? Y bueno, te felicito por tu valentía, Juan Pedro, por tu proceso, por haberte animado a contarlo de la manera en que lo contaste, todo. Y deseo para vos que arranque una nueva etapa, de verdad. Muchísimas gracias por la calidez y el respeto. Y ojalá que esto sirva para mucha gente, que ya sé que está sirviendo. Nos han dado mensajes a mí, a Joana, que hay gente que ha sido abusada y que no lo había hablado nunca o no lo habló nunca y se está empezando a animar. Pónganle palabras, hablen, es la única forma de sanar, la única forma. Las mujeres lo vienen haciendo, aprendamos de su valentía. Los hombres también son abusados, pónganle palabras, hablen, es la única forma de sanar. Como decíamos, el silencio es el mejor amigo de los abusadores. Exactamente. El mejor amigo de los abusadores es el silencio, es no hablar, es no decirlo. Entonces, busquen ayuda, anímense. Cuando lo decís no pasa nada. ¿sí? Al contrario. No pasa nada, se van a sentir bien. Háganlo saber, hablen en sus grupos de amigos, grupos de trabajo, hablen,
hablen porque es sanador y realmente vale la pena. Y ojalá que con todo esto también ayudemos para que se termine esta porquería, inmundicia de la prescripción que tanto daño hace. Me emocionó mucho ver a Joana toda la entrevista enfrente tuyo, ¿no? Como cuidándote, y digo, qué lindo cuando uno encuentra una compañera, un compañero, ¿no? Con quien se atreve a hablar. Supongo que habrá sido un gran sostén para vos. Sentí que estaba ahí directo enfrente tuyo, me emocionó verla. Nos afectó mucho a los... Me imagino, hace falta un pilar, ¿no? Alguien que esté al lado sosteniendo. Por eso hay que hablar, por eso justamente. Me costó mucho hasta decírselo a ella. Me imagino. Al principio. Me imagino. Fue muy difícil. Y después, bueno, nada. A pintar el otro ojo. Eso, a pintar el otro ojo. A pintar el otro ojo. Lo queremos ver en tus redes, el otro ojo pintado. Gracias Juan Pedro, muchísimas gracias.